O sea, que de repente en la colación no había síntomas, yo tenía el virus, no tenía ningún síntoma, y de repente así un montón, y de repente todo... Buenas, buenas, estamos probando, esperando a Atilio. Buenas, buenas. A ver si aparece Atilio por ahí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Está de nuevo. Buenas a todos, estamos esperando a Atilio que se conecte. Epa, desde Chile, buenas, buenas. Bueno, a ver, Atilio. Días eternos, cuántas cosas que están pasando. Buenas, Manu, ¿cómo estás? Saludos de La Plata. Atilio. Los camaradas del PC. ¿Cuánta gente se está conectando? Ahí está Atilio, mirá. A ver. Transmitir con Atilio. ¿Qué hago esto? A ver si aparece Atilio. Esperando a Atilio. Acá estamos, ¿cómo te va? Ahí, estoy esperando tu imagen. Ahí está mi imagen, ¿no la ves? No, pero escucho tu voz, ahí te veo. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo estás? Bien, escuchando a la vicepresidenta que acaba de dar el último informe de cómo está la situación en Venezuela. Han anunciado 2 fallecidos más, así que bueno, tristes noticias, pero viendo el mapa general, por el momento la situación está bajo cierto control, ¿no? Cuando uno ve cómo se está moviendo el escenario. ¿Cómo estamos en Argentina? Bueno, también ha habido un par de muertos más en las últimas horas. De a poco, o sea, no hay una expansión grande del número de muertos. Está aumentando lentamente el número de personas que están infectadas, porque es natural, porque en la medida en que hay más tests va a haber un aumento más grande, pero aparentemente se está cumpliendo bastante bien la cuarentena. Hay una preocupación muy fuerte para tratar de garantizar que en los hogares populares, en las barriadas más populares, donde es más difícil, en la casa, porque hay un tema de hacinamiento, ¿verdad? La vivienda popular no tiene las comodidades que tiene la de las clases medias, no hablemos de las otras, y entonces hay una ayuda del gobierno, de las organizaciones populares, un papel muy importante justamente en evitar la propagación. Hasta ahora la venimos llevando bien, pero bueno, no hay que cantar victoria, esto va a ser una batalla larga. Marco, recién te digo, está empezando acá, estoy mirando las cifras de Estados Unidos, son aterradoras y todavía no llegaron al pico ellos, o sea que estamos en presencia de un fenómeno realmente de alcance muy, muy global y dejar una buena profunda, ¿no?, en esta sociedad actual, y abre perspectivas. Una cosita, vayan comentando cómo está el tema de la conexión. ¿Vos me escuchás bien, Atilio? Sí, no, te escucho
escucho perfecto, sí, sí. ¿Vos me escuchaste bien a mí? ¿Alguna Bien, de bien, las sí, gente que nos está viendo desde Uruguay y de otras partes que nos digan, nos manden un mensajito si reciben esto bien, por favor. Gracias. sí, se ha conectado gente de muchos lugares. Sí, estaba viendo que Venezuela y Argentina son de los primeros países que declararon la cuarentena en América Latina, ¿no? Venezuela fue el primero, ya estamos por 16, 17 días de cuarentena. Y Argentina creo que fue el que le siguió. Sí, estamos también, nosotros ya pasamos las 2 semanas, fue una medida muy resistida. La derecha no quiere saber nada, vos sabés que esto lo saben los compañeros, las compañeras que nos están mirando. La derecha quiere que la gente salga y vaya a trabajar. Y la razón es muy clara, sin trabajo no hay plusvalía, o sea que acá no hay ningún misterio, la gente tiene que ir a trabajar. En el caso de Estados Unidos, fíjate vos de que el presidente está diciendo abiertamente de que hay que reactivar la economía, hay que abrir la economía, que hay que acabar con la distancia social y el confinamiento, etcétera. Y el vicegobernador del estado de Texas, nada menos, dijo que los mayores de 70 años tendrían que hacer un sacrificio por el país, no ir a los hospitales y se infectan, morir, pero que la economía norteamericana empiece ya a funcionar. Lo cual es un delirio, porque esa economía se ha venido abajo de una manera, y te digo, lo peor no le llegó todavía. Recuerdo que digo esto, hoy 2 de abril, lo peor no le llegó y ya tienen 10 millones nuevos de desocupados en menos de 2 semanas. Una cifra inédita, absolutamente. Están incluso, la prensa de derecha está poniendo el grito en el cielo porque nunca se había visto un proceso tan dramático y acelerado de aumento del desempleo como se está viendo ahora y de la desocupación. Marcos, Ahora, por ahí todavía. sí, te escucho perfecto. Y yo estaba pensando sobre esto, ¿no? Porque el primero que ideó esta idea de dejemos que avance la pandemia y que el cuerpo social se haga resistente fue Boris Johnson, ¿no? El de Gran Bretaña, que hizo un giro exponencial. Hizo el giro con 177 fallecidos, porque, bueno, la presión mediática y él está contagiado. Pero en Estados Unidos todavía no han dado ese giro del todo. Bueno, el caso más preocupante es Brasil en ese sentido, que mantiene esa línea. Pero efectivamente hay una encrucijada muy compleja, digamos, porque uno ve que no termina de implementar una cuarentena, entonces no termina de aplicar un remedio fuerte. Al mismo tiempo la economía está deteniéndose, ¿no? Pero como que está a mitad de camino en ambas cosas y ambas crisis aumentan. La crisis económica, con 10 millones de desocupados, y la crisis sanitaria, digamos, ¿no? Me parece que está generando una tormenta en dos frentes. Una tormenta perfecta, como dirían algunos, ¿verdad? Efectivamente, lo que pasa es que el problema de la pandemia en Estados Unidos es que no hay suficientes camas, ni hay suficientes aparatos de ventilación y respiración artificial para sostener una pandemia de dimensiones como esta, ¿verdad? En donde hay varias estimaciones. Yo voy a ver si encuentro ahora una nota en donde te decía, por ejemplo, que las estimaciones que hizo la Johns Hopkins. La Johns Hopkins es una de las universidades más importantes en términos de la Escuela de Salud Pública. Es de la primera línea de la Universidad Americana. Fíjate que ellos hicieron, fíjense, ya tenemos 218 gente que nos está mirando, así que les mandamos a los 218 un gran abrazo y muchas gracias. Pero la Johns Hopkins dice que si la pandemia, ¿no es cierto?, es moderada, afectaría a 1 millón de personas. Dice, pero eso es el caso de que sea una pandemia moderada. Por lo que estamos viendo ahora, no parece ser moderada. Dice, pero si llegara a ser una pandemia, digamos, severa, ahí afectaría a 10 millones de personas y 2.900.000 requerirían internación. Y el problema es que no hay camas suficientes, ni digamos ventiladores y aparatos de respiración artificial. No hay camas. ¿Sabe por qué no hay camas?
porque se redujeron en los últimos 25 o 30 años en casi un 40% a los efectos de ¿qué? De que hubiera pocas camas vacantes, con el mismo criterio de un hotel. El hotel tiene que tener un nivel de ocupación. Y estos canallas que han privatizado la salud y los hospitales, que dijeron, bueno, tenemos que tener camas, pero no tener un exceso. Por lo tanto, redujeron en 39%, esto según un informe de la Asociación de Hospitales de los Estados Unidos. No es una cifra que sale de mi cabeza, la pueden chequear en la web. Entonces, ¿qué pasa? No tienen camas suficientes, tienen algo así como 900.000 camas, pero camas con capacidad para instalar respiradores, para la gente que venga con un episodio crítico de respiración, que es lo que te produce el coronavirus, tienen apenas 64.000. 64.000. Imagínate vos la catástrofe que eso significa. Por eso el vicegobernador que te dice, si sos mayor de 70, bueno, morite y listo, porque saben que no pueden manejar todo eso. Entonces el impacto económico, cierro acá, Marco, el impacto económico va a ser devastador. Ya están diciendo, yo lo dije hace 3 o 4 días, me dijeron que era un exagerado, pero ahora lo dicen los diarios americanos, que el impacto puede ser igual o mayor que la Gran Depresión de los años 30, donde tenía gente comiendo en ollas populares en Estados Unidos. Ahora, 3 cosas. Esa misma situación, si uno ve el recorte en la sanidad, se reproduce en la Unión Europea, digamos, ¿no? Especialmente en Italia, en España, en Francia, la reducción de camas, el proceso de privatización silencioso. Claro, en estados que tenían más como resorte de estado de bienestar, ¿no? Que había acumulado mayor fuerza del aparato estatal. Pienso en Francia, sobre todo, que era el país con mayor sistema de salud, me parece. Ahora, en todos esos países hubo un recorte. E incluso hoy estamos llegando a un titular que te muestra en qué situación estamos, que se llama la guerra de las mascarillas, que es que entre países de Francia y España han estado peleando por lotes de mascarillas que llegan desde China, ¿no? Entonces, ¿quién se queda con qué ante la emergencia y ante, evidentemente, una falta de preparación? Ahora, mi pregunta es, ¿algún sistema sanitario de América Latina o de Europa, de algún país, estaba listo, preparado para hacer frente a una pandemia así? Mira, yo quisiera, depende de la magnitud. Yo creo que los cubanos son los que están mejor preparados de lejos en este tema. Hay que ver cómo está la cosa en Venezuela, pero por ejemplo acá nos escriben unos amigos de Uruguay, dicen que en Uruguay todavía no tienen cuarentena, que hay que seguir yendo a trabajar y que los motores, dice el gobierno, deben seguir funcionando, ¿verdad? Fíjate cuán preparado puede estar Uruguay, cuán preparado puede estar un país como la Argentina. La Argentina no está tan mal preparada, ¿verdad? Porque tenemos un triple sistema de salud. Está la salud pública, hospitalaria, está la salud de los sindicatos, lo que llaman las obras sociales en la Argentina, que es un sistema bastante amplio, y por cierto, tenerla también la medicina privada. Pero yo me pregunto, por ejemplo, en Ecuador, después de la debacle que hubo en el Estado ecuatoriano a causa del traidor infame de Lenín Moreno, fíjate que la gente se está muriendo y directamente lo están tirando por cualquier lado, porque no hay ninguna posibilidad de atención médica. En Bolivia todavía no llegó y ya está empezando la gente a morir, y con este gobierno evidentemente no va a haber posibilidad. En Chile por algo registra un nivel tan alto Chile, porque Chile tiene la salud privatizada ya desde el 1973 con el golpe de Estado, si bien ha quedado algún sistema residual, siendo que Chile tenía uno de los sistemas de salud pública más desarrollados de América Latina en los años 60, y que inclusive cuando Allende llega al gobierno en 1970, el impulso que se le dio al Servicio Nacional de Salud fue impresionante, pero después esto se desmanteló todo. Brasil no tiene. Brasil, Bolsonaro echó, ¿te acordás, Marco? A los médicos cubanos, los acusó de todo y ahora los tuvo que traer de vuelta, porque no tienen médicos que lo atiendan. Ahora, voy a hacer una pregunta sobre las mascarillas, fenómeno, en el caso de países como Italia, por ejemplo, o Francia o España. Claro, ¿qué pasó? Estos sistemas bajo el neoliberalismo tercerizaron todo.
Y entonces Estados Unidos no fabrica mascarillas sino marginalmente. Tienen que tener a disposición, según la Johns Hopkins, mirá el número, 4.100 millones de mascarillas. ¿Cuántas tienen ellos en este momento en reserva? 80 millones. 80 millones, necesitan 4.100, porque calculan una pandemia que dure 3 o 4 semanas, la mascarilla no es que la usás permanentemente, se gastan y se infectan y hay que cambiarla. Bueno, están desesperados pidiendo que los chinos, que son los que hoy producen el 80% de la producción mundial de mascarillas, la avancen los camaradas chinos. Y entonces, bueno, están todos pidiéndole, pero ellos tampoco pueden abastecer al planeta de la noche a la mañana. Entonces, fíjate vos a lo que ha llevado esta política neoliberal aplicada a la salud, que está matando gente a mansalva en los países de capitalismo avanzado. Está hablando de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Francia. Italia tenía un sistema de salud muy bueno, construido en el dopoguerra, ¿no? En los años después de la Segunda Guerra Mundial. Lo destruyeron estos canallas para hacer negocios. Y la gente se está muriendo, está pagando con su vida por esos negocios fenomenales. Te digo una cosita más, y perdóname, Marcos, si me excedo, parame en serio. Mirá, en la Argentina hubo un gobierno en el año 63, 64 hasta el 66, ¿verdad?, que surgió de unas elecciones impuras porque el peronismo no le permitieron presentarse. Fue el gobierno de un radical, Arturo Illia. Era un médico y fue un tipo que realmente quería levantar la proscripción del peronismo y por eso lo liquidaron. No envió tropas a Santo Domingo en el 65, cosa que hicieron muchos países de América Latina. Renegoció los contratos petroleros, volvió a estatizar a la empresa de petróleo que había privatizado los gobiernos anteriores, pero sobre todo lo que hizo es una parte fundamental en contra de las farmacéuticas privadas, de los laboratorios farmacéuticos privados, extranjeros y nacionales. Y esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Te das cuenta? Y al tipo al poco tiempo le dieron un golpe y lo rajaron. Fíjate vos, decís, bueno, Argentina de mediados de los 60, Hillary Clinton, cuando su marido era presidente, le dice a ella, hacete cargo de hacer no una estatización de la industria farmacéutica, pero establecer algunas regulaciones para que la industria farmacéutica produzca lo que este país necesita. Duró un mes la iniciativa y la Hillary tuvo que irse a su casa porque no hubo manera de ponerle el cascabel al gato de la industria farmacéutica en Estados Unidos. Sí, a mí lo que me da la impresión es que en realidad el coronavirus como que cataliza un montón de fenómenos que estaban, uno se da cuenta, al límite, ¿no? O sea, como que todo queda muy expuesto. O sea, por ejemplo, queda muy expuesto la situación de la Unión Europea, ¿no? Esa fragilidad, esa desunión que se venía gestando bajo diferentes crisis, como la crisis de los refugiados sirios, que uno venía viendo que eso se iba desarmando, ahora queda en un escenario catastrófico. Digo, lo de las mascarillas es anecdótico, pero demuestra, digamos, en qué situación están, pero están los españoles, los portugueses y los italianos pidiendo un plan de rescate de emergencia, y están la política de austeridad que hundió a Grecia frenando, y el hecho de que dejen entrar a China o a Rusia o a Cuba, yo imagino que puertas adentro, digo, es un debate complejo, digamos, porque Rusia fue construido como un enemigo principal durante décadas, China es siempre visto bajo sospecha, y tener que hacer eso implica el nivel de desesperación que hay. Y junto con eso, el hecho de que Estados Unidos haya sido incapaz de liderizar ningún tipo de reacción internacional, ninguna. O sea, no solamente tiene la crisis interna que se le está desbordando, sino que además un imperio debería tener la capacidad de ponerse al frente y justamente ser quien coordina la narrativa, el envío de medicinas, las imágenes, y lo que uno ve es que eso es una incapacidad absoluta y emergen las potencias que justamente son las que vienen disputando el orden geopolítico. Entonces, como que todos los procesos se aceleran
viendo incluso escenas que uno se pregunta cuáles son los trasfondos. Pero digo, por ejemplo, la escena de el avión de Rusia, militar ruso, aterrizando en Nueva York. La pregunta es, ¿por qué Trump permite que eso pase? O sea, digo, ¿qué lecturas uno podría hacer sobre eso? Yo creo que la desesperación, Marco. Trump se juega la vida en todo esto, su futuro político, ¿verdad? Él tiene elecciones el 3 de noviembre, son las elecciones presidenciales. Ya hay quienes están diciendo que hay que postergar las elecciones, cosa inédita en la historia americana, o no sé si inédita, probablemente hubo alguna, no hubo ninguna postergación, perdón, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Quisiera ver para la época de la Guerra Civil, pero estamos hablando de 1865 por ahí, pero en todo el siglo XX, con 2 guerras mundiales, la Guerra de Corea, nunca se postergó. Ahora están jugando con esto, la postergación de la elección. ¿Por qué? Porque Trump sabe muy bien que llegar a las elecciones con 2 millones de muertos, lo que te dice, por ejemplo, la Johns Hopkins, y una tasa de desempleo del 30-35%, y una economía parada, que va a costar mucho tiempo volver a poner en movimiento, y lo deja inerme ante cualquier candidato, aun cuando sea un candidato tan mediocre como el Joe Biden, aunque en este contexto Bernie Sanders, ¿verdad?, puede correr por afuera y de repente es un candidato que la gente en este momento en Estados Unidos está revalorizando, porque Sanders estaba diciendo hace tiempo: necesitamos una medicina socializada en los Estados Unidos, y le tiraban tomatazos y piedras. Y ahora la gente dice, este tipo tenía razón, porque nos estamos muriendo porque privatizaron la medicina. Entonces yo creo que en esa desesperación iba a aceptar, mirá, falta poco para que acepte una brigada de médicos cubanos, porque en Nueva York, escúchame, las morgues de Nueva York están saturadas, están poniendo los cadáveres en bolsas en camiones refrigerados. Al día de ayer había 12 camiones, trailers grandes, llenos de cadáveres. Y sigue esto. Y pusieron más tiendas de campaña refrigeradas para tener cadáveres en Central Park. O sea que el avión de Rusia, y bueno, es la confesión de la impotencia y lo que vos decís, de que hoy el sistema internacional que surge de esta pandemia se apoya en 3 patas. Estados Unidos, que es la pata declinante, y después 2 patas en ascenso, robusteciéndose, primero China y después Rusia. Acá se acabó la Unión Europea, que no existe más, ¿verdad? No sé si vieron ustedes allá en otros países de América Latina, la mucha gente que nos está siguiendo, habrán visto seguramente al presidente de Serbia llorando cuando dijo: estamos recibiendo ayuda de China, ¿verdad?, porque los amigos europeos nos dieron la espalda, y la Unión Europea es un cuento de hadas. No existe la Unión Europea, no existe la solidaridad europea. Entonces la Unión Europea desaparece con esto como protagonista internacional. Ya no cumplía un gran papel, era siempre el peón, digamos, de buenos modales, entre paréntesis, de lo que hacía Estados Unidos. Y también desaparece Japón, que quedó totalmente hundido después de todo esto, digamos, no tiene ni remotamente el protagonismo que tuvo Japón hace 30 o 40 años. O sea que la nueva tríada en el sistema internacional está formada por Estados Unidos, Rusia y China. Y eso a nosotros, en América Latina, en Venezuela ya, contigo, es una muy buena noticia, tener un sistema que sea diversificado de esa manera. Sí, incluso ayer salió la noticia, mirá cómo la presentaban los medios franceses, de que Francia acepta la ayuda de Cuba en los departamentos de ultramar, como se llama, ¿no? O sea, no es que lo pidieron, es que Cuba se lo ofreció y finalmente el presidente francés aceptó, ¿no? Como que bueno, está bien, ayúdennos. Pero te habla de un nivel, digamos, de incapacidad para hacer frente a la crisis espasmódico, y no logran esconder una sola postura, ¿viste? Entonces me parece que Europa es el que más queda pagando. Me parece que
que eso favorece a la consolidación de otros, incluso en los imaginarios, ¿no? El tema de los mitos. Digo, China, por ejemplo, con la construcción de un hospital en 10 días, fundó un mito, y eso es importante, porque en los imaginarios uno va viendo de otra manera a China, ¿no? Y a Estados Unidos se va derrumbando su mitología. Y visto en América Latina, también queda muy claro que, digamos, el paquete que ofrece Estados Unidos a sus aliados o súbditos en América Latina es, digamos, realmente muy poco reditable, digamos, porque ¿qué le ofrece a Ecuador, a Brasil, a Uruguay, a Chile? O sea, no hay ningún tipo de respuesta ante una emergencia sanitaria. Y Venezuela, que es una de las plataformas principales de política exterior aliada con China y con Rusia, ya ha recibido 3 aviones chinos, medicina, médicos cubanos, apoyo de Rusia. Entonces también, puertas adentro, queda evidenciado que el negocio con Estados Unidos finalmente te da deuda con el fondo, te da bases militares, te quita tu política exterior, te subordina a la OEA, pero no te ofrece nada para decir a tu propia sociedad, miren, esto es lo que a nosotros nos permite ser amigos de los norteamericanos. No hay absolutamente nada. Y lo último en este sentido es que queda dramáticamente expuesto que estamos absolutamente desprovistos de instrumentos regionales para coordinar una respuesta. Y que la OEA solo sirve para hacer golpe de Estado o para ir a abrazarse con un gobierno de... Y que de alguna manera capte los titulares de la gran prensa, lo cual es una estupidez, que habla del nivel, ¿verdad?, de falta de preparación del gobierno americano, que cree que con una operación narcotráfico en el Caribe va a disimular los 10 millones de tipos que perdieron el empleo en las últimas 2 semanas. Pero este es un recurso que Estados Unidos toma permanentemente. Y además demuestra, por otra parte, la profunda inmoralidad, yo diría la podredumbre moral del gobierno de los Estados Unidos, y no solamente del Ejecutivo, también del Congreso, que en medio de una pandemia devastadora como esa no mueve un dedo para aliviar la situación del bloqueo o de las sanciones económicas contra Cuba, contra Venezuela, contra Irán. Esto me parece que habla también, vos recién decías muy bien, hablabas de la descomposición de un imperio, la incapacidad de un imperio, también se ve acá la imposibilidad siquiera de pensar en un paréntesis. Por ahí pueden decir, bueno, no podemos levantar del todo el bloqueo contra Cuba ni la sanción, bueno, pero por lo menos hagan un paréntesis mientras dure la pandemia, si es que tienen algún resto de humanidad. No lo tienen, es un imperio salvaje, un imperio brutal, y que va a morir en su ley, Sí, de hecho acá están acelerando, digamos, están aprovechando el escenario de la pandemia, están aprovechando el escenario para ver si logran la estocada que ellos creen final. Vos fíjate que en 6 días hubo 3 movimientos muy claros. El primer movimiento fue poner un precio a la cabeza de Maduro y Diosdado, así como si nada, con el fiscal general, sí. O sea, primera línea, diciendo 15 millones Maduro, 10 millones Diosdado, vivo o muerto. Eso fue el jueves pasado. El martes sale Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, y dice, bueno, tenemos el plan para la transición. Se renuncia a Maduro y renuncia a Guaidó. Claro, Guaidó no renuncia a nada porque no tiene ningún tipo de presidencia. Pero ellos formalmente dice, renuncian los dos.
Y ahí yo creo que hay varias cuestiones que están ahí. Primero ellos plantean, digamos, me parece, como dos escenarios posibles. Uno es que efectivamente logren su resultado, que yo lo veo poco probable, que es que se quiebre al interior la dirección del chavismo, civil y militar. Entonces ya, digamos, dibujan cuál va a ser la ingeniería de lo que sigue y prometen, ¿no? Vos fijate que el discurso de Pompeo y de Abrams no fue van a ir todos a la guillotina, sino que, bueno, Maduro afuera, los demás quedan adentro. Pero también es un escenario para si logran, según el otro plan, una acción de fuerza. ¿Cuál es el tema? La derecha venezolana es eminentemente mediocre, avara e incapaz de conducir un escenario. Entonces Estados Unidos ya tiene el plan para el momento que sigue. Si ellos lograran la acción de fuerza, ya saben que automáticamente las piezas se reparten en una estructura de Consejo de Estado y ellos evidentemente son los que conducen cómo se organiza ese Consejo de Estado. Pero entonces ese fue el segundo paso. Precio a la cabeza de Maduro y Diosdado, Consejo de Estado como fórmula de transición y ayer el anuncio del despliegue, que me parece que hay que verlo bien ese anuncio, porque la derecha automáticamente dijo bloqueo naval. Y yo creo que hay varias cosas. Primero, que cuando lo anuncia Trump, lo anuncia rodeado de la plana mayor, o sea, estaba el secretario de Defensa, el secretario de la Casa Blanca, William Barr, o sea, estaba, digamos, la plana mayor en las pantallas, en la cadena nacional, o sea, más importante que eso no podía ser. Pero yo creo que él no plantea el bloqueo a Venezuela y plantea como una fase como intermedia porque no está muy seguro del cálculo. Primero, un bloqueo es difícil sostenerlo, si no te rinde resultado. Si vos planteas que es un operativo antinarcóticos, podés retirarte con un poco más de decoro que si decís voy a por un bloqueo a sacar a Maduro. Y yo creo que en su plan es escalar, lograr un quiebre interno. Yo creo que ellos no quieren la invasión. Y mientras buscan ese quiebre interno, ir trabajando por debajo las operaciones encubiertas, sea de ofrecimiento de dinero, sea de acciones militares como la que se descubrió la semana pasada, que confesó que iba a Alcalá desde Colombia, ¿no? Ahora, están apretando todas las variables juntas sobre una lectura muy criminal que es, están en medio de una pandemia, hay una situación de dificultad económica acumulada, los precios del petróleo ya no le rinde la venta para cubrir el costo de extracción, no tienen más reservas más que por un tiempo que ellos calculan, por lo tanto aceleremos, este es el momento para terminar de derrocar a Maduro. Ese es el cálculo del imperio norteamericano en medio de la pandemia. Ahora, lo que me da la impresión es que mientras eso pasa, el cálculo de Putin y de Xi Jinping es aguantemos, que no vamos a soltar Venezuela, ¿no? Entonces esa pulseada me parece que está entrando en la fase más avanzada en estos días y para mí estamos a la espera del cuarto movimiento, que debe estar por llegar en cualquier momento, que es o un movimiento que ¿Y cómo ves vos la situación dentro de Venezuela? O sea, el estado de la opinión en general de la sociedad, las fuerzas sociales reales, el chavismo, digamos, el elenco gobernante, ¿cómo lo ves vos resistiendo todas estas presiones? Lo primero es que hay poca legitimidad para el bloqueo hoy en Venezuela. En términos sociales, no tiene, digamos, capacidad de construcción de legitimidad. Y en términos políticos, hoy, a diferencia del año pasado, la mayoría de la oposición está dialogando con el gobierno, está dispuesta a ir a elecciones legislativas, no quiere bloqueo y no quiere la injerencia. O sea, esa proporción se invirtió. El año pasado la mayoría estaba alineada con Guaidó y el plan golpista y la minoría estaba abriendo diálogo. Al día de hoy la mayoría está en el diálogo.
coyuntura, además de pandemia, mira a Maduro como la única autoridad realmente existente. Claro. Marco, se te escucha muy bien. Se te escucha muy. Se te escucha. Sí. Se escucha muy entre. Ya. Se te escucha muy entrecortado, Marco. ¿Se escucha mejor ahora? Ya. ¿Ahora va mejor? Marco. Hola, Marco. Marco, se te escucha muy entrecortado, Marco. ¿Pero ya mejoró? Muy entrecortado. A ver, ahora sí. Pero lo que vos decías, ¿me estás escuchando ahora bien? Sí, perfecto. Lo que vos decías es cierto. Creo que en este momento la carta de Estados Unidos de jugar a partir de armar una fuerza absolutamente sometida a sus designios, con un tipo como Guaidó en la cabeza, está absolutamente agotada. Creo que la presión sobre Venezuela no va a ir mucho más allá que una operación antinarcóticos. Creo que ellos están apostando más que nada a una maniobra de distracción, y yo cuidaría mucho la frontera colombo-venezolana, porque por ahí pueden venir muy graves incidentes, y esto es lo que ellos van a buscar. Ellos van a buscar que haya un grupo armado muy fuerte que penetre en Venezuela, que se instale en una parte, suponete, del Táchira, de Mérida o de Zulia, que proclamen en territorio venezolano un nuevo gobierno, porque una cosa es que esté Guaidó como un tonto estúpido dando vueltas por Caracas sin que nadie le preste la menor atención, y otra cosa es que tenga un territorio, aunque sea de 300 kilómetros cuadrados, en donde instalar ahí un gobierno provisional. Esto creo que es el plan, que si te fijas bien, y los que están viéndonos o escuchándonos ahora recuerdan, durante Playa Girón, la veloz respuesta que tuvo el gobierno revolucionario bajo la conducción de Fidel fue decisiva, porque lo que Fidel decía es que si los tipos llegaban a Playa Girón, se instalaban, sobrevivían 3 o 4 días, proclamaban un gobierno independiente, después la invasión americana iba a ser difícil de controlar. Ya por parte del gobierno de Estados Unidos reconociendo a un gobierno instalado en territorio cubano en la zona de Girón. Estos van a hacer lo mismo ahora, por eso creo que el gobierno bolivariano en Venezuela tomó muchas precauciones, me parece que es muy saludable eso, para cuidar la frontera colombo-venezolana y evitar que te controle un territorio, una porción del territorio de Venezuela, y ahí vaya el payaso de Guaidó y dice, bueno, este no es el territorio, llena una de las condiciones que tiene que tener un gobierno, que es un territorio. Guaidó no tiene territorio, pero si ocupan una parte del territorio venezolano en la frontera, ahí la cosa se puede complicar mucho. Aunque yo creo que por la vía militar, Estados Unidos va a ser muy difícil que pueda realmente tumbar al gobierno de Nicolás Maduro, porque están subestimando la capacidad de armamento que tiene ese gobierno, el apoyo de las milicias populares y el marco internacional que vos decías muy bien recién, en donde Rusia y China están muy involucradas en el sostenimiento de Venezuela. Están haciendo una apuesta a largo plazo de sostener ese gobierno, y en la medida en que hagan esa apuesta para Estados Unidos, un Estados Unidos ahora que va a estar convulsionado por la crisis económica y la pandemia, no creo que estén con mucho tiempo, cabeza y recursos para orquestar una invasión a Venezuela o una operación de mayor alcance en contra del gobierno de Maduro. No sé cómo lo ves esto. Mira, a mí me resultó muy ilustrativo lo que dijo Cliver Alcalá. Para quienes no saben la historia, el jueves pasado
en simultáneo con que el gobierno norteamericano ponía precio a la cabeza de Maduro y Diosdado, se desmontó una operación que estaba trabajada desde Colombia, triangulada entre un ex mayor general, contratistas norteamericanos, la DEA y evidentemente el apoyo de Colombia para ingresar a Venezuela y hacer lo que él llamó operaciones quirúrgicas, ¿no? Yo no quiero decir con esto que Iber Alcalá mienta o diga la verdad, ni cómo juega y para quién está jugando, ¿no? Porque ahora está en Estados Unidos, de hecho lo sacaron, y cuando se fue se abrazaba con los servicios de inteligencia colombianos. Pero evidentemente esta lógica de una operación quirúrgica, ¿se escucha? Sí, te escucho. Una operación quirúrgica. Una operación quirúrgica que golpee, digamos, sobre objetivos muy precisos, me parece a mí que están trabajando sobre ese escenario. O sea, que sea un golpe que dé justo en la estructura que haga caer el edificio. Yo creo que ese es el imaginario de ellos, por eso el discurso de Abrams hoy incluso fue decir, pero se puede presentar Maduro después si quiere, el PSUV se mantiene, no vamos a perseguir a nadie, en un gobierno de transición respetamos a los militares, o sea, ellos ven que hay un punto que es, hay que lograr que el punto que mantiene en gran parte la unidad del chavismo, el gobierno, que es Maduro, caiga. Y que lo demás le están prometiendo en este momento entre amenazas y paraísos fiscales y puestos en un futuro gobierno. Yo lo veo más así. Claro. Ahora, el tema es, hay que evaluar hasta qué punto van a necesitar a Venezuela o no. A mí el tema del petróleo me tiene preocupado porque en la baja de precios petroleros, todo lo que es la industria del fracking norteamericano ya no le da ni de casualidad los costos para seguir produciendo. Entonces eso no puede significar una mayor necesidad de meterse en Venezuela para agarrar un control directo de las reservas. Sí, puede ser, pero ellos también saben que las reservas de petróleo de Venezuela están en buena parte también comprometidas con acuerdos comerciales a largo plazo. Por eso yo creo que la política que siguió el gobierno bolivariano de fortalecer los lazos con China y con Rusia ha sido muy inteligente. Una cosa es Estados Unidos metiendo la mano, pegando un manotón sobre una Venezuela aislada, solita, sin nadie más con el cual establecer un acuerdo comercial, y otra cosa es un país como Venezuela que tiene acuerdos comerciales muy sólidos y a largo plazo vinculados con la industria petrolera. No creo que Rusia vaya a aceptar de brazos cruzados una intervención, un manotazo de eso para los Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos tiene evidentemente una obsesión con el petróleo venezolano, eso lo sabemos, pero también ellos miden las consecuencias de meterse en un nuevo Vietnam, ¿verdad? O sea, porque ellos saben muy bien de que para apoderarse del petróleo de Venezuela tienen que controlar el país. Y controlar un país como Venezuela, en las condiciones que tiene Venezuela, con los marcos internacionales de apoyo que tiene Venezuela, es una tarea muy complicada, ¿verdad? Vietnam no tenía todos sus apoyos, tenía un apoyo discreto de la Unión Soviética, un apoyo más discreto todavía y relativamente irrelevante de China. No es el caso de Venezuela, pero por otra parte Venezuela está en el Caribe, en América Latina, y para los militares norteamericanos el Caribe es casi un lago interior, por eso digamos todas estas afirmaciones que ellos han venido haciendo ahora. Yo de todas maneras creo que el escenario venezolano me parece a mí que más allá de las intenciones de Washington creo que se va a mantener en un continente donde tenés al gobierno como el de Bolsonaro que está ya al filo del abismo. No sé si han recibido ya la noticia de la ofensiva en contra de Bolsonaro muy fuerte ya. ¿Cómo se vive eso desde Venezuela? Por ejemplo, lo que parecería ser una caída inminente, según algunos observadores, de Bolsonaro, que le han soltado la mano a las Fuerzas Armadas, los grandes medios, y queda realmente bastante aislado, López. ¿Cómo se ve eso? No, primero hay preocupación sanitaria porque los dos países principales con los cuales hace frontera Venezuela, que son Brasil y Colombia, tienen un escenario muy complicado al interno respecto a la situación de
de coronavirus. Entonces, digamos, el cuadro es complicado porque en esta situación nadie se salva solo, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil, digamos, pensar que Venezuela va a lograr estabilizarse teniendo a sus vecinos en una situación de una pandemia que se salga de manos. En términos políticos, me parece que este es un escenario que inesperadamente para algunos analistas termina favoreciendo las posiciones como las de Venezuela, digamos, porque los gobiernos neoliberales, los gobiernos que venían predicando una serie de mitologías de la privatización y los alineamientos norteamericanos, y que Venezuela es una catástrofe y que esto es lo peor que le pueda pasar a todos, están sumergidos en sus propias palabras. Entonces, desde Lenín Moreno, que se dedicó a hablar horrores de Venezuela, a Bolsonaro, a Iván Duque, que tuvo que aceptar a regañadientes que Venezuela le dé 2 máquinas respiratorias, digamos, ¿no? Eso en términos simbólicos vuelve a posicionar no solamente, digamos, al gobierno de Maduro, sino a una serie de imaginarios, digamos, ¿no? Que es, bueno, ojo, que toda esta construcción de el privado es mejor que el Estado, esa mitología que venía ya en crisis del año pasado con las rebeliones en Chile, en Ecuador y en Colombia, se está en este momento, para mí, debilitando mucho más. En el caso de Brasil se combinan varias crisis juntas, ¿no? Me parece que Bolsonaro, yo no sé cuál es la lectura de a qué está jugando, pero me parece que está estirando un mal chiste ya con demasiado tiempo, digamos, porque incluso Boris Johnson, que es el mentor del mal chiste, se dio marcha atrás, pero Bolsonaro, por alguna razón que no termino de entender, está prolongando ese escenario. Yo creo que Bolsonaro ahí se mantiene, bueno, producto de que ha habido una crisis tan grande en Brasil y ha habido un desmantelamiento tan fuerte de las fuerzas políticas y un debilitamiento de las fuerzas políticas alternativas que realmente no aparece muy claro cómo puede haber una sucesión. El sucesor sería Moro, el general, pero aparentemente también dentro del ejército brasileño habría distintas líneas y no todos están de acuerdo en que salga Bolsonaro y sea Moro el sucesor general. Entonces, la verdad que es una situación tremendamente complicada en Brasil en este momento. No hay muchas alternativas que se vean a mano. El liderazgo de Lula está permanentemente amenazado por el lawfare. En cualquier momento lo vuelven a poner preso. Hay una situación muy especial en Brasil, muy explosiva, te diría. En cualquier momento puede haber ahí una protesta totalmente descontrolada, y recordemos que Brasil, en caso de que se produzca algo así, se puede llevar puesto a cualquier gobierno. Recordemos lo que pasó en el 2013, cuando se armaron todas esas grandes protestas que obligaron al gobierno de Dilma prácticamente a negociar todo, porque si no, no tenía resistencia alguna. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, esto me remite a una pregunta que vos hiciste al principio, muy interesante, es ¿qué pasa con los procesos de convergencia y unidad de América Latina? Bueno, esto fue algo que precisamente los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales se encargaron de liquidar, empezando por Mauricio Macri, siguiendo por Michel Temer en Brasil, siguiendo por Lenín Moreno y ahora por supuesto con esa señora Áñez en Bolivia, todos junto con Sebastián Piñera y por supuesto con los gobiernos colombianos han declarado la guerra a la UNASUR, no solamente a la UNASUR, a cualquier proyecto que trate de establecer un proceso de concertación entre los países de América Latina. Porque fíjate, si uno mira la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, vi que hay dos constantes, ¿verdad? Más allá de los detalles, las figuras, etcétera, o si querés, tres. Una primera es el hecho de que para Estados Unidos Cuba es parte del territorio propio. Esto está dicho ya por John Adams desde 1783. 1783 ya John Adams además fue el segundo presidente de los Estados Unidos, pero él ya en ese momento, cuando se acaba la primera guerra con Gran Bretaña y va a negociar el restablecimiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos, las colonias
y Gran Bretaña, él manda una carta a Jefferson y a Washington diciendo: está todo bien con Gran Bretaña, reanudaremos las relaciones comerciales, pero tenemos que acelerar la incorporación de Cuba a la jurisdicción de los Estados Unidos, porque el Reino Unido, Gran Bretaña, tiene demasiadas colonias en el Caribe, necesitamos un baluarte en el Caribe y este baluarte es Cuba. Entonces, esta primera constante de la política de los Estados Unidos y América Latina es esa. Segunda, la doctrina Monroe, o sea, América para los estadounidenses, no para los americanos. América, todo el continente para ellos, para Estados Unidos. Pero la tercera constante, que es mucho menos estudiada, es el saboteo a cualquier proceso de integración, de coordinación o de unión entre los países al sur del Río Bravo. Esa es una constante, y te cuento una anécdota para no extenderme demasiado. Cuando se crea la CEPAL, la crea la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, se crea con el voto en contra de Estados Unidos. No quería que hubiese una comisión económica porque la sola idea de armar una comisión económica con miembros de los distintos países de América Latina iba en contra de una de las premisas de la orientación de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Por eso nos sorprende que gobiernos lacayos absolutos como los de Macri, Temer, Piñera, Duque, etcétera, hubieran cargado rápidamente en contra de la UNASUR, porque ellos recibieron el mandato: basta de UNASUR, basta de proyectos, basta inclusive de Mercosur, etcétera, y armaron el tinglado ese del Grupo de Lima, que realmente es un grupo de narcotraficantes y nada más que eso, y ahora después Piñera inventa otra cosa que es el Prosur, que no ha logrado levantar vuelo porque Piñera mismo está al pie de la tumba. Pero eso, digamos, sería uno de los imperativos próximos, y a mí me parece que hay que hacer un gran esfuerzo y pensar que después de esta pandemia, el 2020 puede depararnos algunas sorpresas interesantes y positivas en América Latina. Entre ellas, digamos, la recuperación para un proyecto, digamos, autonomista, para no hablar de revolucionario o de reformista, un proyecto de autoemancipación nacional, tal vez moderado, ¿verdad?, en países como Chile, en países como Perú, en países como Ecuador, cuyos gobiernos están al borde del colapso, sobre todo Ecuador y Chile. Es decir, Chile, Piñera está vivo, simplemente lo salvó la pandemia, pero ya prácticamente lo tenían acorralado. A Piñera era el golpe de gracia que finalmente no se dio producto de la pandemia. Lo mismo con Lenín Moreno. Y en Perú ahora hay una situación delicadísima, complicadísima, porque también Vizcarra se quedó en la cuerda y no actuó a tiempo. En este momento me dicen, pero por favor, si alguien está escuchando, que lo confirme desde el Perú, que va a prohibir: un día salen los varones, otro día las mujeres, un día los varones, otro día las mujeres, lo cual es una locura absoluta. Eso no va a funcionar, va a generar una difusión enorme, propagación del virus, y esto, digamos, en un país que está luchando abnegadamente por dejar atrás el legado neoliberal que viene desde los 90 con Fujimori. O sea que probablemente después de la pandemia tengamos una América Latina con mejores condiciones de volver a reconstruir los lazos de tipo comunitario, ¿verdad?, entre nuestros países, para enfrentarnos, por supuesto, a lo que es la permanente agresión de Estados Unidos contra cualquier proyecto de este tipo. Sí, tiene que ver con imaginar el post-coronavirus, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me parece que se va como dibujando muy diferente según los lugares. Antes de ir a América Latina, por ejemplo, esto que hablábamos de la falta de respuesta europea ante la crisis del coronavirus, hay toda una serie de factores políticos europeos, de derecha, conservadores, que vienen trabajando su discurso sobre la Unión Europea no sirve, la Unión Europea es Alemania para llenarse los bolsillos con la austeridad, la Unión Europea, al final, ¿qué nos ha dado a nosotros los pueblos? Digo, estos discursos más de Marine Le Pen, a Salvini, a Vox, ¿no? Un discurso de derecha, demagógico, antieuropeo. Esos espacios políticos tienen, por ejemplo, en este momento de que realimentar su narrativa, ¿no? Ahí yo veo un peligro muy grande, digamos, interno.
Eso en América Latina me parece que no está, y que justamente hay más espacio para, primero, que esta oleada, digamos, antineoliberal que se viene gestando desde el año pasado, avance, digamos, derrotando las ideas que vinieron a proponer nuevamente los Macri o que siempre sostuvieron los Piñera en Chile. Me parece que ahí queda debilitado y hay toda una serie de argumentos que se vuelven a solidificar, ¿no? De nuestro lado, de esta dimensión del Estado, de la salud pública, de la regulación, de que el mercado no resuelve, de que hay que pedirle a los más poderosos que hagan un esfuerzo, una serie de ideas fuerza que, digamos, se van a consolidar en detrimento de que hoy es muy difícil que alguien diga, no, lo que pasa es que si lo dejas en manos del mercado, el mercado resuelve, la salud privatizada es más eficiente que la salud pública. Ni siquiera Macron, que es un liberal empedernido que viene de la gran banca europea, puede decir eso. Él mismo tuvo que decir, no hay nada mejor como el sistema de salud público, digamos. O sea, tienen que darse vuelta. Entonces, eso para mí hay que aprovechar para ir como acorralando ese núcleo imaginario y después insistir sobre el tema de que, no, digamos, la cuestión de la unidad latinoamericana es una cuestión de necesidad, digamos, en todos los niveles, ¿no? O sea, es imposible pensar en sobrevivir en este ecosistema geopolítico, país por separado, negociando y hablando con cada una de las potencias. Digo, vos nombrabas a todos los gobiernos de derechas que se fueron. El de Uruguay, ni bien asumió, se fue a la UNASUR y se metió en el TIAR. A mí lo que me preocupa, además de lo que decís, no es que Estados Unidos tenga muy claro cuál es el lugar que tiene que tener América Latina en sus planes, sino que haya una élite política, económica latinoamericana que esté profundamente convencida de que eso es lo que tienen que hacer. O sea, que no tenga un ápice de nacionalismo en el sentido de pensar un proyecto propio. Porque a nadie le puso una pistola en la cabeza a Macri o a Lacalle Pou o a Lenín Moreno. O sea, es una clase, una élite, una cultura, una matriz que tiene 200 años que están convencidos que ese es el camino. Ahora, esta oportunidad sirve para desnudar que ahí no sacamos nada en concreto, digamos. Bueno, pero por eso, en relación a eso, ya estamos terminando, Marco, nos quedan unos poquitos minutos. Por eso que el Che Guevara, reflexionando sobre las burguesías y las clases dominantes en América Latina, decía que era incorrecto hablar de burguesías nacionales. Dice, porque son burguesías que no tienen un proyecto nacional, que no tienen un proyecto de nación, que no les interesa el desarrollo de la nación, que tienen una profunda vocación colonial, y por eso él decía el nombre correcto para esos sectores y que se aplica perfectamente bien a los personajes que vos nombraste recién, es de una burguesía autóctona. Son de acá, son locales, pero no tienen absolutamente ninguna compenetración con una idea o con un proyecto nacional. Y un poco para redondear, por lo menos desde mi punto de vista, mi intervención, yo diría que si bien no podemos caer en un poco el optimismo excesivo que demostró Slavoj Žižek en los últimos escritos, hablando de que después de la pandemia viene una especie de comunismo reconstruido, ¿verdad? Porque además para que eso venga necesitamos que existan actores sociales, fuerzas políticas anticapitalistas que pueden estar de forma latente, pero que todavía no han aparecido, mucho menos en el marco de una cuarentena, digamos, no podés ganar las calles, aunque hay elementos muy preocupantes para la derecha, y es el hecho de que la cuarentena ha desarrollado una capacidad de establecer lazos de solidaridad y de conexión social, como por ejemplo en este intercambio que estamos teniendo vos y yo a través de Instagram, que en el futuro pueden ser gérmenes de acciones colectivas muy fuertemente orientadas en contra del capitalismo. O sea, ellos están muy preocupados con esta historia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ese futuro, esa sociedad post-pandémica, ¿verdad?, va a ser una sociedad con mucho más Estado, vos lo dijiste recién, con mercados mucho más regulados, en donde la sola idea de creer en una industria farmacéutica privada va a caer en un profundo descrédito, porque ellos, Noam Chomsky, en una entrevista que les recomiendo a todos que vean, que se le hicieron hace poquitos días, habla de que
La industria farmacéutica